Bueno, pues está toda Canarias en alerta por mala mar y también, por supuesto, la isla Lanzarote, sobre todo las vertientes que están expuestas al noroeste de Lanzarote. En este caso vamos a hablar de lo que es Janubio, toda la parte de los charcones, la parte también de Tinajo, todo lo que está al oeste, al norte también Famara. No es aconsejable que la gente vaya hoy. Buenas tardes, estamos en Café de Periodistas y como siempre saludamos a todos los oyentes de Lanzarote Radio y también a todos aquellos que nos ven a través de internet. Erika Cerdeña, buenas tardes, ¿cómo estás, Erika? Buenas tardes, Jorge, muy Te bien. veo abrigadita, ¿eh? Sí, muy abrigadita. Muy sí. abrigadita. Pues. Es que aquí casi hace más frío que fuera. Vamos a saludar también a don Pedro Martín. Don Pedro, ¿cómo van las cosas, don Pedro? Muy bien, buenas tardes a todos. ¿Cómo va ese programa, el PG Verde? Igual que siempre, Igual que siempre, que ya es decir bastante. Bueno, y también está Carlos Insa. Don Carlos, buenas tardes, don Carlos. A todos. Bueno, después en la segunda parte vamos a tener a la diputada de Coalición Canaria en el Congreso de los Diputados, en este caso Cristina Valido, que algunos creen que es la única diputada canaria. Parece que es la única diputada canaria, pero hay muchas más diputadas. De hecho, hay diputadas del PP, hay diputadas también, en este caso, hay una de Lanzarote, del PSOE, ¿no? Hay una de Lanzarote. Y hay una de Lanzarote que es Dolores Corujo. Bueno, por cierto, hablando de Malamar, pues ahora con el tema este de la tragedia que ocurrió este fin de semana en los Charcones, pues hay que tener todavía más cuidado, ¿no? Para que no vuelva a ocurrir un caso como este que estamos viendo en pantalla, donde se rescató a una persona y un amigo suyo finalmente fallecía. Pues sí, Jorge, yo sin ánimo de desmerecer a Café de Periodistas, que sé que es de lo más visto en la isla, Sí. es muchísimo. Dudo mucho que, por ejemplo, un joven estadounidense que está de vacaciones en Lanzarote ponga Café de Periodistas y se entere, pero no por Café de Periodistas. Y si lo pone no se enteraba tampoco. Sí, pero quiero decir, no solo por Lanzarote Televisión, Sí. no, lo digo en general por los medios de comunicación. Nosotros hacemos lo que podemos en informar a la ciudadanía cuando nos informan a nosotros de una alerta. Aquí estamos viendo imágenes, perdona, precisamente del fallecido, que todo indica, el 99,99%, que no está todavía certificado por los familiares, que creo que llegaban a lo largo del día de hoy, para certificar que se trata precisamente de este joven estadounidense. Pero vamos... Sí, es muy presumible, eso los servicios de emergencias tienen que esperar la confirmación oficial por parte de la familia, pero claro, todo apunta a que sí. Por terminar rápidamente con lo que decía, simplemente que yo creo que por lo que no es suficiente lo que estamos haciendo, está a la vista está, y yo creo que el Consorcio de Seguridad y Emergencias hace tiempo que está valorando otras opciones. Una de ellas nos las decía el gerente del consorcio, Enrique Espinosa, esta semana en las Voces de la Mañana, decía, por ejemplo, de instalación de algún tipo de cámara de vigilancia en la que se pueda avisar inmediatamente a la policía de que hay alguna persona, viandante, alguna tal. Claro. Sí. De todas maneras, Pedro, ¿tú cómo ves este asunto? Muy complicado, ¿no? Para el tema de evitar que vayan la gente... Hombre, yo creo que hay que intentar hacer, evidentemente el trabajo que hacen los cuerpos y fuerzas de seguridad y emergencia en torno a esto es encomiable, hacen todo lo que pueden, pero sí es verdad que hay que dar una vueltita más, porque, hombre, que vayamos dando cada X tiempo noticias como esta, teniendo en cuenta que el ser humano, al fin y al cabo, es propenso a cometer en algunos momentos algún tipo de imprudencia, pues hay que poner todo lo que se pueda. La nueva tecnología, me parece, yo no lo había pensado, o lo que te confirmó a ti, Erika, Quique Espinosa, el gerente del consorcio, pero podría ser posible, es una posibilidad, ¿no? Tener cámaras fijas en sus lugares de este tipo, sobre todo para cuando la gente se salta este tipo de recomendaciones o no lo conoce, que también puede ser, ¿eh? Bueno, por cierto, que hay una última hora, Carlos, y es que Ábalos deja el escaño de diputado. No sé si te habías enterado. No. Pues creo que es una última hora, voy a ver si lo puedo mirar, porque sí, acaba de dejarlo, recupera el Partido Socialista ese escaño, y evidentemente esto trae muchos cambios en torno, sobre todo, al procedimiento en torno al aforamiento. Pierde el aforamiento y por tanto a lo mejor puede cambiar incluso de sede judicial donde se vaya a seguir su instrucción, que está muy próximo. Ahora está en el Supremo precisamente porque era diputado, pero no sé si al no ser diputado tiene que ir a la audiencia, ¿no? Inmediatamente pierde el aforamiento. Pasará a la audiencia. Pues a lo mejor es una estrategia de sus abogados, porque a lo mejor le interesan más, no solo dilatoria, sino que le interesa más el perfil de los jueces de la audiencia provincial que el perfil de los jueces del Tribunal Supremo de la Sala de lo Penal. A pesar de que el Tribunal Supremo, la Sala de lo Penal, pues tiene un nivel muy alto de magistrados, y eso es indudable, independientemente del sector al que puedan pertenecer.
pero a mí esto suena a estrategia, porque hay una estrategia judicial pues para eludir esa sala, y también, bueno, pues porque probablemente dilate un poco en el tiempo las cosas, pues se prepare mejor o se pueda preparar mejor, porque si no lo hubiera hecho antes, no tiene ningún sentido. Yo creo que no solo una estrategia judicial, sino también política y sobre todo a nivel de comunicación. A ver, hay una cuenta en la red social X que bueno, hablan en el nombre de Ábalos, que creo que la lleva su hijo, y ahí pues es donde se ha comunicado esta decisión de Ábalos. Yo me niego a pensar que una comunicación tan pública, tan tal, el agradecido, bueno, a los ciudadanos que le dieron su confianza para conseguir el escaño, yo creo que aquí hay una estrategia, lo que pasa es que a mí se me escapan todos los flecos, pero yo entiendo que hay una estrategia, como dice Carlos, judicial, pero creo que también es política, es un movimiento político y de comunicación. Él sabe perfectamente lo mediático que es este caso y sabe perfectamente... Es muy importante políticamente, como tú dices, porque su abstención, ya solo su abstención, puede permitirle al Partido Socialista ganar muchas votaciones. Es un voto decisivo, que hasta ahora no podía. Es un voto decisivo y probablemente habrá llegado a algún tipo de acuerdo con el Partido Socialista para tomar esta decisión, porque si no la podía haber tomado hace muchos meses. Él ha justificado que dimite porque dice que es lo que muchos creían, que es verdad, que un señor que está en la cárcel, hombre, que mantenga el acta de diputado... Es la primera vez que pasa en democracia. Sí, pero él ha esperado a que se resolviera un recurso, por eso ha dado este paso ahora, porque se ha resuelto ese recurso que le había puesto, entonces ve que ahora la situación es otra. Eso es lo que justifica. Por mucho que él siga considerándose inocente. Pero bueno, ya veremos. De todas maneras, también es una estrategia judicial también, porque no solo por lo que usted estaba comentando, sino que curiosamente, por diferente a lo que cree mucha gente, sí, el ir a la Audiencia Nacional tiene dos tribunales que te juzgan, mientras que si tú estás aforado, solo te juzga un tribunal, que es el Supremo. Y después, si me permite, hombre, yo en el caso de Ábalos, o incluso en el caso de Koldo, lo que argumentaba Erika, que seguramente habrá parte de eso, pero tener esperanzas en que haya un cambio de actitud de la ciudadanía ante una persona que no solo presumiblemente ha metido mano y ha malversado dinero público, ha cobrado mordidas, etcétera, etcétera, sino que incluso utilizaba pues su posición para llevar a cabo actos totalmente reprochables y contrarios a cualquier forma de proceder, vamos a decir, con un poco de ética y moral. Bueno, si él tiene esperanza en que cambie su forma de actuar... Pedro, te sorprendería. Yo tengo una... Erika, yo la edad que tengo ya no me sorprende pero casi mira, nada. Esto es muy personal, pero yo he visto programas de televisión con esto del humor y tal, y con los dados que son tanto Koldo García como el propio Ábalos cuando estaban fuera, quiero decir, a dar entrevistas, a darse a conocer, quiero decir, ellos tratan de manejar el discurso. ¿Cómo? Pues poniéndose ellos, antes de que vengan a preguntarles, ellos ya se ponen en la entrevista, esa es una muy buena forma de manejar el discurso político y lo estamos viendo en estos días con otros casos. Entonces, yo creo que ha conseguido en cierta manera, y con algunas personas de la sociedad, ganárselas con ese bonachón, ¿sabes lo que te quiero decir? Es un poco casposo, pero es que yo creo que eso es así. Pues siendo deleznable muchas de las cosas que hemos conocido. Bueno, y por cierto, hablando de temas políticos, en Lanzarote ayer se conocía una noticia. Algunos dicen que tiene, siempre al final, todo tiene algún simbolismo político en Lanzarote y en toda España. Me refiero a esa noticia que daba Diario de Lanzarote en relación, Pedro, a que ha entrado en fase de juicio el caso de María José Tobar, también de la María Jesús Tobar, las dos exconcejalas de Asuntos Sociales en aquel entonces, Eva de Anta y también Victoria Sanz. Aunque creo que Eva de Anta es como alcaldesa, ¿no? No, como concejala. También es como concejala. Sí, ella, de hecho, solo estuvo 4 o 5 meses como concejala y casi 2 años estuvo Victoria Sanz. Y luego, porque esto es la confusión, estas dos personas dieron ayuda, que yo creo que con todas las garantías, a personas vulnerables que en aquel momento, 2016, la necesitaban hasta 2020 y posteriormente... Y siguieron reiterando esa ayuda a pesar de que estas personas, por su situación de vulnerabilidad, no podían justificar ayudas anteriores y por tanto no podían seguir dándoselo. Pero para dárselo, para poder dársela a esas personas que la necesitaban,
De hecho, se les dio en su día y la seguían necesitando. Se dieron contrainformes cuando negativos. llega Tobar, en este caso, y ahí viene el caso y el inicio, cuando llega Tobar, pues pide, porque estas mismas personas pidieron, y cuando van a pedirla, esas subvenciones, le dicen los técnicos que no pueden dárselas porque no tienen justificadas las anteriores. Y entonces Tobar, a recomendación, por lo menos... sí, a través de informes también que se pidieron de la vulnerabilidad de estas personas que seguían estando en la misma situación, se les reiteró y se les volvió a dar ese prescribiendo las anteriores por falta de justificación. Y esto es lo que se está debatiendo. Pero que la gente lo entienda, aquí no se está hablando de que nadie es... pero no va por la vía penal, va por la vía administrativa a través del Tribunal de Cuentas. Del Tribunal de Cuentas. Es sobre todo por temas de procedimiento. Yo creo que... Esto fue que se hizo una auditoría aleatoria, se hizo a varios ayuntamientos y le tocó... A mí me parece una injusticia, yo espero que esto se resuelva, porque es una injusticia, porque si fuera algo de una adjudicación a dedo que fuera sospechosa... A una empresa. O a una empresa, a un familiar, a alguien cercano a ella... Pero es que son ayudas de vulnerabilidad a familias que lo están pasando mal. Entonces, pero eso a mí me parece una injusticia, y además pasar por el mal trago. Una persona del talante de esta mujer, cualquiera de los que conocemos a María Jesús Tobar, pues sabe que es una mujer seria, una mujer que se ha metido en política, que va a lo que va, que no se ha metido en política a medrar, ni a chupar, ni a tantas cosas que se ven. Y me parece una injusticia como un camión. Entonces, a ver si hay suerte, se resuelve. Ya tiene porque de momento ya tiene su la casa. pena de telediario, de estar ahí en la picota. No, y embargada su casa. Exacto, y no solo, exactamente, que eso es embargada preocupante. que parece que no, dice, no pasa nada. Oye, a nadie nos gusta tener embargada nuestra casa, porque tendría que hacer frente, entre las tres, tienen que hacer frente de manera solidaria a un presunto descalabro, digamos, o quebranto. Una malversación, ¿no? Sí, una especie de malversación de dinero público. De 88.000, porque son 78.000 más 10.000 de intereses, ¿no? Lo cual, como bien dice Carlos, y yo comparto perfectamente comparto al 100%, lo que él dice, para mí es de esas cosas de que algo que se sabe que es injusto por todo el mundo, no puede ser sino injusto. Ay, perdona, Erika. Yo quería lanzar una pregunta, un poco por lo que están comentando y lo poquito que conozco. Es que yo entiendo que, o sea, lamentablemente esto es así y no es la única administración pública que se ha visto en un problema así por circunstancias de ayudas a personas vulnerables, que eso creo que es importante remarcarlo. Entonces, como son ayudas a personas vulnerables que realmente sí lo necesitaban, entiendo que es fácil de justificar que no hay dolo, no hay ninguna voluntad de engañar a la administración, sino que se hizo, igual no de la mejor manera, pero que hay alguna manera de puede haber una irregularidad administrativa, que posiblemente la haya, y por eso el tribunal lo está investigando. Es que ese es el quid de la cuestión. Pero como bien dice Erika, no hay dolo, no hay ningún, ni por parte... No hay una voluntad En este caso, porque todavía las ayudas se concedieron en época de las dos exconcejalas socialistas, que lo hicieron porque sus técnicos le informaban positivamente de que había que dárselas, simplemente, y se las dieron. Y luego llega María Jesús Tobar 4 años después, y lo único que hace es que esas mismas personas habían solicitado nuevas ayudas y no se le podían dar, porque no habían justificado las anteriores. Yo, de todas maneras, pensando lo mismo y manteniendo lo mismo que los compañeros, yo también sí le echo un poco de responsabilidad a la clase política, porque este tipo de normas que parecen inverosímiles, que no tienen ni pies ni cabeza y que argumentándolo bien a través de un cambio legislativo se podría salvar, ellos mismos no son capaces de cambiar las normas de rango superior, instando a estamentos de rango superior a cambiar las normas. Así que, pónganse las pilas. Porque los jueces después se ven... Ante eso y ante todo. Porque después los jueces, en este caso, se ven entre la tesitura. Aplican la ley. Claro, probablemente esto acabe en nada. O sea, bueno, espero. Pero el mal trago no se lo quita nadie. Pero el marrón y el mal trago y el estar en los periódicos y tal, eso no se lo va a quitar nadie. Y eso es lo que hay que evitar, porque al final es lo que te hace pasarlo mal. Lo que pasa es que a mí me llama la atención, que era un poco lo que quería
quería decir antes, yo entiendo que aquí no hay dolo, eso será fácilmente justificable y se justificará y demás, pero me da la sensación de que hay procedimientos por los que uno puede proceder incorrectamente, vamos a decirlo así, en una administración pública, que no tienen nada que ver con las personas, que sí que tienen que ver a lo mejor con presuntos enriquecimientos o cosas así, y sin embargo con las personas parece, ¿cómo me explico? Que como que los requisitos son muy férreos para una cosa que es para ayudar a personas y sin embargo no son tan férreos, son mucho más laxos para otro tipo de procedimientos que sí podrían estar más en entredicho. Tienes toda la razón. Bueno, no quiero nombrar ninguno para que nadie se sienta... En cualquier caso, vamos a esperar a ver cómo termina, porque ahora lo que nos han aclarado desde fuente cercana a María Jesús Tobar, que es la persona que estamos viendo ahora en pantalla, es que todavía no es que haya juicio, ahora entra en la parte de enjuiciamiento. ¿Qué significa esto? Que ahora el tribunal deberá de decidir si lleva juicio tipo administrativo, no habría delito penal, si lo lleva a juicio o no. Pero aquí, Pedro, es lo que yo quiero introducir, hay un elemento importante que según la parte de María Jesús Tobar y de las propias concejala o exconcejala socialista de Asuntos Sociales, el hecho de que el ayuntamiento, a través de su alcalde, Jonathan de León, que es del Partido Popular, compañera por lo tanto de Tobar, se haya personado como posible perjudicado el ayuntamiento de esa actuación, eso está complicando todo el tema, o puede complicarlo. Siempre complica. Es verdad que Jonathan de León, aquí mismo sentado donde está usted, Pedro, dijo que él lo hacía porque si hubiera después algún tipo de problema, podía parecer que el ayuntamiento no había defendido sus intereses. Pero es verdad que hay un informe de una jurista que dice que no ha habido ningún tipo de quebranto. Es verdad, hay un informe externo que contrató el ayuntamiento, o interno. No, interno, de una funcionaria, de una jurista. Que en este caso dice que no ha habido ningún tipo de quebranto a las arcas municipales, que estaba todo, pues lo que hemos hablado, perfectamente argumentado, y que supongo yo que le diría que no ha lugar a una personación pidiendo mayores responsabilidades a María Jesús Tobar. Pues habría que, yo no estoy en la cabeza de Jonathan de León, ni estoy en la cabeza de María Jesús, ni de las personas afectadas, cuál es el motivo, porque así todo, después de ese informe, que podría haber servido para que no siguiera adelante con la personación del ayuntamiento o la acusación particular del ayuntamiento, pues se haya optado por esa fórmula. Supongo yo que tendrá algo que ver esto que estamos viendo en pantalla, y es la tirantez, la tensión y esa crisis interna dentro del Partido Popular que no parece que esté terminando. Digo esto porque efectivamente Pedro sacó lo que yo quería ahora sacar en la mesa, y es que todo esto ahora ha derivado a que hay una tensión interna importante. ¿Por qué? Porque a nadie se le esconde que las relaciones de Tobar y de Astrid, pero Tobar sobre todo, con Jacobo Medina y con Jonathan, pues no son las mejores. Y ella es la secretaria insular del Partido Popular, es decir, que es la número 2. Oye, que Jonathan sustituyó es alcalde, a Jacobo Medina. Jonathan es alcalde, porque recuerde, la alcaldesa, por el apoyo de coalición, era Astrid. Astrid dimite y entra María Jesús. María Jesús dimite y entra Jonathan. O sea que es alcalde también por la decisión de María Jesús. Lo cierto es que se cree, y esto es una noticia que va a sacar ahora, me acaban de decir los redactores de Lancelot Digital, que van a sacar una noticia, y es que hay un chat de grupo de cargos públicos del Partido Popular, y ayer cuando sacaba esa noticia Diario Lanzarote, pues cogían y todos rápidamente empezaron a enviar mensajes de apoyo y solidaridad a María José. María Jesús. A María Jesús. Los susodichos, ¿no? Sí. Menos los dos. Pero ¿sabes qué pasa? Que yo creo que esa guerra que todos conocemos y ellos niegan dentro, en el seno del Partido Popular en Lanzarote, no le beneficia al Partido Popular. Yo comprendo que, y he leído por ahí en alguna entrevista, yo creo que fue en Crónicas, donde Manuel Domínguez, me puedo equivocar, pero dijo por ahí que si Jonathan de León era un activo importante para el Partido Popular. Hombre, pues claro, pero eso no quiere decir que María Jesús Tobar, porque es una excelente, o sea, está demostrando, a ver, y no lo digo yo, lo de excelente vicepresidenta del Cabildo, no lo digo yo, es que sus propios compañeros, el propio presidente del Cabildo ha alabado la forma de hacer que tiene María Jesús Tobar a la hora de trabajar, que se trabaja
trabaja muy bien con ella, que las cosas van estupendamente. Entonces, yo a quien creo que realmente, Jonathan de León y María Jesús Tobar, ellos podrán pensar que ganan, o Astrid Pérez, me da igual, podrán pensar que ganan o que pierden. Yo creo que pierden todo el Partido Popular porque pierde credibilidad. Las luchas de poder de los partidos muchas veces te importa un bledo el interés del partido, tú vas a lo tuyo y aquí es un ajuste de cuentas y parece fuego amigo total. O sea, esto es fuego amigo donde el alcalde, eso es lo que creen sabiendo ellos, que el informe dice textualmente que no hay quebranto, que no hay daño a la arca pública, y se empeñe en el tema, cuando todo el mundo sabe en Lanzarote, porque la es muy pequeña y los comentarios corren como la pólvora, y donde no lo dirán en público, pero desde luego en privado lo dicen, y en privado tienen rencillas, y todo el mundo lo sabe, no es una cosa que haya que ocultar, por lo tanto es eso, fuego amigo de unos contra otros y un ajuste de cuentas para tratar de ajustar cuentas de rencillas anteriores. Bueno, vamos a ver cómo queda todo este asunto, pero no pinta nada bien, la tensión es cada vez mayor, interna, insisto. Hay que decir que Eli Merino, que un poco se le sitúa en el lado del alcalde Jonathan de León y de Jacobo Medina, sí también mandó un mensaje de solidaridad en ese chat de cargos públicos. Yo no digo este año, porque es verdad que sí se ha significado mucho el acercamiento de Elisa de Merino a tanto a Jacobo como al alcalde, a Jonathan, pero en el mandato pasado era habitual ver la unidad que había entre María Jesús Tobar y Elisa de Merino. Bueno, es que eran casi inseparables. Otra cosa es lo que ha ido pasando a lo largo de este mandato, que evidentemente yo no voy a responsabilizar a nadie, porque creo que ahí han participado todos, creo que salvo María Jesús, que al final es la que está viéndose afectada, sobre todo en su patrimonio, porque yo creo que por el resto, yo creo que la ciudadanía tiene claro que María Jesús, en principio por este tema, es una persona íntegra. Es que el resto de su vida no sé cómo gestiona. Bueno, cada vez sabes, Pedro, que hay más patinetes en las ciudades, los hay en Lanzarote. No me he puesto a contarlas, pero hombre, a simple vista sí. Pues cada vez hay más y cada vez para mí son más peligrosos para ellos y para los que van. Y sin semáforos más. Y sin semáforos más, por cierto, me lo acaba de recordar, que ahora ya prácticamente está casi todo Arrecife, casi todo lo que ya no es la calle México y la salida de Arrecife hacia el sur, sino también hasta ayer, creo que fue ayer, antes de ayer, me llamaron que estaba todo lo que es la Rambla Medular, toda sin semáforo. Las dos rotondas, son dos rotondas que tienen semáforo. Yo creo que casi un milagro que no haya más accidentes, pero bueno, en cualquier caso, los patinetes eléctricos a partir de ahora, creo que tienen, o a partir de no sé de qué fecha, pero dentro de poco, van a tener que tener seguro de... Pero eso entró en vigor. ¿Ya entró en vigor? Entró en vigor con el inicio del año. Con el inicio del año, junto con lo nacional. Pues hay mucha gente que no tiene seguro. Las balizas, todo eso entró en vigor siempre Arrecife está preparando, si está preparando al mismo ritmo que lo de la guagua, claro, que lo del taxi, que otras muchas cosas, pero Arrecife está preparando una ordenanza específica, bastante más restrictiva en torno al patinete, donde como detalle, conozco que va incluso a poner obligatorio, que no es a nivel nacional, el tema de los cascos, de las luces esas de señalización nocturna, etcétera. Mario González, que es el concejal de movilidad de Arrecife, precisamente lo explicaba a las cámaras de Lancelot Televisión. Intentaremos meter ya lo adelanto, un anexo de un tema que siempre se ha pedido mucho y que hay que regularlo por parte de los ayuntamientos, porque el Estado pues decidió que ciertas cosas las regulaba el Estado y otras no, que es el tema de los patinetes, ¿no?, de los vehículos de movilidad personal, en el cual obligaremos al casco, porque los ayuntamientos tienen que decidir o no por dónde circulan y si tienen obligatoriedad o no de casco. Ya los seguros y demás ya se ha dedicado el Estado a regular, pero el casco, no sé por qué, decidió que los ayuntamientos fuéramos quien dijéramos yo sí o no. Evidentemente la lógica que nos aplica a un vehículo que puede coger hasta 25 km por hora, si no está tuneado, como digo yo, si no está modificado, pues con 25 km por hora un accidente pues puede ser mortal probablemente si te das con un bordillo. Bueno, pues para aclararlo exactamente, es como dice Carlos, ya desde el 1 de enero entró en vigor la obligatoriedad, que casi no me sale, de hecho casi no me salió, del seguro para los patinetes, pero además
Arrecife va a ser una normativa específica, un reglamento específico para mejorar, digamos, la seguridad tanto de viandantes como de los propios patinetes. Esa es la intención. Tú sabes que en Palacio las cosas van despacio, en Arrecife van aún mucho más despacio. Estamos viendo lo que estamos hablando de la problemática, pero sí es verdad que el concejal, su intención es sacar una ordenanza, no solo de patinetes, es de movilidad en general, que creo que regula tema de transporte colectivo, tema de trenes turísticos y no turísticos, sino comercial, creo que se llama, y meten también el tema de la patineta y alguna cosa más. Bueno, por cierto, que luego lo vamos a comentar, ya se los dije, vamos a tener a la diputada de Coalición Canaria, a Cristina Valido luego, pero vamos a hablar con ella de todos los asuntos de actualidad que hay ahora en el Congreso. Pero Carlos, precisamente sigue trayendo mucha polémica lo que ayer comentábamos aquí en relación a esa regularización, se calcula que de 500.000 de inmigrantes que se encuentran administrativamente de manera irregular en España. Yo, sinceramente, la única polémica que veo es que Pedro Sánchez se empeñe en llevar las cosas de esa manera, ¿no? Podía pasar por el Congreso y aprobarla tranquilamente, y sin embargo lo convierte en un Real Decreto. Y en un tema político. Y en un tema político, para politizar, para desviar la atención de toda la miseria de los trenes y toda esa tragedia, ¿no? Porque pero por lo demás, favor. Todos los partidos, salvo Vox, están a favor. Es una cuestión de justicia social. O sea, son trabajadores que llevan aquí trabajando el que menos 5 meses, porque te exigen un mínimo de 5 meses y hasta el 31 de diciembre del 25. Y es una cuestión de justicia social. Esos trabajadores tienen unos derechos, han estado trabajando, han estado cotizando y tienen unos derechos, y para alguien que es de fuera y venir a España, encima estar con la lacra de no tener papeles, porque cuando vienes y estás en un país y tienes los papeles, tienes garantizados los derechos, pero cuando no tienes papeles, estás temeroso, estás asustado, y hay que ponerse en los zapatos de esa gente que, bueno, pues además de estar trabajando y estar contribuyendo, porque esa es otra, también está la polémica de los inmigrantes con delitos, porque el gobierno, en su habitual política de no precisar muy bien, para poder hacer un poco de coladero y que no se sepa muy bien cómo lo manejan y tal, pues dice con delitos indeterminados, luego te digo exactamente la frase, hasta creo que es una pena de menos de 1 año. Sí, que un robo y sí, una cosa, con menos de 1 año de cárcel, una paliza, te puedes, con te eso puedes no hay salvar, problema, no te echan fuera. Con eso no hay Pero problema. entonces lo que dices, que cuando... ahora te leo la frase exactamente, vale, para que se vea cómo no precisan, y entonces eso que va a generar un problema importante, porque las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, cuando tengan que cotejar los antecedentes penales de los que sí y los que no, pues ¿quién barema cuando el gobierno lo ha dejado tan abierto? Porque cuando dices con antecedentes penales leves, pero para usted ¿qué es? Ahora te leo la frase para que veas cómo se queda. De hecho, por eso lo que dices tú, Carlos, es que es lo que piden los partidos políticos. ¿Por qué no lleva esto, que es un tema importante, y yo creo que es justo, no se lleva al Parlamento, al Congreso, para que se discuta y se mejore? Porque, si todos los partidos aportan enmiendas, pueden mejorar ese texto y se puede consensuar de tal manera que prácticamente, menos Vox, que nunca lo va a aprobar, porque Vox está en contra de todo ese tipo de regularizaciones, todos los demás lo hubieran aprobado. De hecho, la gente tiene que saber que en la época de Felipe González ya se hicieron regularizaciones extraordinarias. Zapatero también. Ausencia de antecedentes penales relevantes. Relevante. ¿Y qué es relevante qué? Porque para un policía relevante puede ser una cosa a la hora de... Porque claro, lo dejas en manos del funcionario que sea el que tenga que decir qué es relevante. Entonces, el gobierno debería afinar y decir, con estas penas o con estos antecedentes... fuera, y con estos antecedentes te salvas. Efectivamente. Pero ¿y por qué no se lleva al Congreso si prácticamente todos los partidos pues están de acuerdo, pues salvo Vox? Supongo que es que lo que quieren es apuntarse un tanto de cara al posible electorado pero no solo, porque lo ha pactado con Podemos. Pero no solo es apuntarse el tanto, Pedro, y esto es lo que me cabrea a mí. No solo es apuntar el tanto, sino que dejando cabos sueltos, como el que está apuntando Carlos ahora, lo que consiguen, además de apuntarse el tanto, es
cabrear más a la gente y la crispación y alimentar a la ultrísima derecha. Eso es lo que consiguen. Yo entiendo a los sindicatos policiales, los comprendo cuando avisan, es que están alertando de una cosa real. Mira, los sindicatos policiales, esto lo publicó ABC esta mañana, decían, no son 500.000 personas las que se regularizarán, que estoy convencida de que muchísimas tendrán derechos, sino que con la reagrupación familiar serán unos 2 millones de personas. Y de lo que alertan los sindicatos policiales, porque las cosas, parece que a algunos les interesa que se vendan cortadas para así llamar a uno de ultraderecha y llamar al otro de ultraizquierda. No, no, señores, moderación, por favor, cosas claras. Sí, es cierto, dicen, alertan de colapso en sanidad. ¿Qué están diciendo en el fondo los policías? Si usted va a aprobar una medida, ponga los recursos necesarios para que el Estado funcione bien. Es que es de sensatez. Por eso yo siempre digo que controles de extranjería y todo. Estamos a favor de la inmigración, que yo lo he dicho aquí por activa y por pasiva, estar a favor de la inmigración y sobre todo la inmigración que esté regulada. Es una cuestión ya no solo no solo es cuestión de justicia social, sino también de interés del país. Y de interés del país. También, porque también nos interesa. Pero es que este señor, Pedro Sánchez, lo hace por su puro interés político. ¿Tú te crees que le importan un huevo a Pedro Sánchez los inmigrantes? O como se diga. No le importan absolutamente nada. Lo único que le importa es sus pactos con Podemos y para mantenerse él en el poder. Es lo único que ¿Sabe qué pasa? Le da igual. Mira, Jorge, pienso en un ejemplo como, por ejemplo, en Colombia. Pero porque aquí hay, por ejemplo, una población importante hay una comunidad colombiana importante. Yo pienso y he conocido, es que he conocido a personas que salen de Colombia porque sienten inseguridad en su país y se vienen a España en busca de una vida mejor. ¿Tú de verdad te crees que ellos... espera, que voy a poner el ejemplo. ¿Tú de verdad te crees que ellos, saliendo de allí, quieren venir a un país en el que se le permite a los golfos que estén allí venir también? No, él está huyendo de eso. Entonces, primero determine usted qué tipo de antecedentes, qué es grave y qué no es grave, y regule bien las cosas para que las personas que realmente son honestas y vienen a trabajar puedan hacerlo. Y sobre todo un poco lo que decía Carlos para mí, ¿no? Que este tema, si se lleva al Congreso, y como decía también Pedro, se lleva al Congreso, se discute con tranquilidad. Y si todo el mundo está de acuerdo. Y se aporta cuestiones... Pero si es una iniciativa popular con más de 900.000 firmas, que lo han pedido ONGs, la Iglesia Católica, todo el mundo lo ha pedido. Pero si esto es una cuestión de lógica. Claro. Bueno, está esperando la diputada Valido, pero antes de terminar, decir, Pedro, que la batata, que a ti tanto te gusta, Pedro... A mí me gusta casi todo, soy de buena boca. No, pero la batata especialmente de Lanzarote te gusta más. Sobre todo la de San Bartolomé. Me gusta más la papa de los valles, sin menoscabo de que la batata también me gusta frita. A mí me gusta la de sobre todo frita. Pues creo que la quieren, la batata de Lanzarote la quieren, que estuvo en Madrid Fusión, le quieren dar la categoría de darle como una especie denominación de origen. Denominación de origen. Es un producto espectacular de aquí de Lanzarote. Lleva mucho tiempo con ese tema. Y yo creo que también sería importante ese tipo de reconocimiento, porque es un valor añadido, ¿no? Y un reconocimiento. Yo no sé si se trata solo de porque la batata, hay mucha diferencia entre la batata y el boniato. De jable, no, sí, pero la que se planta en jable, sí, hay mucha diferencia. A la que se planta en secano. No, me refiero en rofe, en huerta. En huerta, con rofe. Sí. Es muy diferente. Esto es un crimen que pongan estas imágenes a esta hora de la tarde, Jorge. Pero sí, la batata es espectacular. Bueno, o sea, es un manjar espectacular. Y no tiene nada que ver con el boniato. El boniato está muy bueno, pero no tiene nada que ver con una batata de aquí de secano, que para mí es la mejor y es mantequilla pura, es una maravilla. Pues sí. Bueno, pues vamos con la diputada. Pedro, te despido para que te puedas comer una patata que tu madre me llamó. Una batata que tu madre me llamó, que hoy tienes potaje de lenteja, Pedro. No lo sé lo que tengo. Ahora, tú hablaste con ella y le tienes que haber preguntado. No, me dijo yo no he hablado con ella hoy. Que te dejara salir rápido, así que te voy a dejar salir. Volvemos en 3 minutos. Bueno, pues ya está la diputada de Coalición Canaria aquí en la mesa de café de periodistas, Cristina Valido. Muy buenas tardes, ¿cómo estamos? Buenas tardes, bien, encantada de estar este rato con ustedes. Recién llegada de Madrid, que creo que estaba nevando, ¿sí? ¿no? Pues sí, esta mañana cuando cogí el vuelo directo Madrid-Lanzarote, llegué a la T4 y empezó a nevar. Gracias a Dios no empezó a nevar antes y no tuve problemas para llegar al aeropuerto. Pero sí, después creo que se lió una buena en la carretera y que si me hubiera retrasado un poco habría perdido el avión. Y precisamente hoy tienes un acto que creo que es en el complejo agroindustrial de Teguise para hablar al sector primario, ganadero, agricultores y pescadores,
sobre varios asuntos que le repercuten, cosas que han salido de regulaciones que han salido de la Unión Europea y que repercute directamente a Canarias, porque muchas veces las especificidades no se recogen, ¿no? Como pasa, por ejemplo, ahora con el tema del acuerdo de Mercosur, ¿no? De esos países, Brasil, Argentina, creo que es, Paraguay y Uruguay, con la Unión Europea, que es verdad que llevan años, hablándose 25 años, pero que ya se ha llegado a un acuerdo, pero un acuerdo que puede perjudicar, porque para que lo entienda la gente, ahora se rebajan los aranceles casi un 90% en algunos casos concretos, y eso va a afectar porque las condiciones que ellos tienen allí para producir son mucho más baratas que las que tenemos en Europa, ¿no? Sí, claro, las garantías medioambientales, laborales, fitosanitarias no tienen nada que ver con las que tienen nuestros productos y eso nos coloca en desventaja. Ahora mismo está paralizado el acuerdo porque está en el Tribunal de Justicia Europeo y ahí puede estar 1 año, 2 o 10, no se sabe, pero en principio está paralizado, lo que nos da un cierto alivio, pero no debemos bajar la guardia porque es un tema que nos puede complicar mucho la competencia con nuestros productos, sobre todo lo que es la fruta de carácter tropical, tipo papaya, nuestro plátano, y bueno, a los ganaderos especialmente les preocupa mucho todo el tema vacuno, o sea, Brasil y Argentina son grandes exportadores de carne, y claro, por otro lado, a unos precios con los que no podemos competir, nuestras explotaciones son pequeñas, se nos exigen unas garantías laborales, como decía antes, fitosanitarias, con productos que allí no se les obligan a utilizar, que hacen que además nuestra producción sea más pequeña, más reducida que aquellos que utilizan productos que en Europa están prohibidos y que se utilizan en América y que generan mucho más productos, mucha más fruta, una cantidad mayor de hortalizas, de verdura. Por tanto, estamos con la guardia alta. El sector agrícola ha convocado ya, bueno, el sector primario, tanto agricultura como ganadería, ha convocado una manifestación, he leído esta mañana en Gran Canaria y en distintas capitales, y ya están llamando a todo el sector a manifestarse no solo por este asunto, también por el problema del POSEI que tenemos con la revisión de la política agraria común. ¿Pero por qué puede desaparecer? Es que he leído por ahí que podría desaparecer el POSEI, que son las ayudas que recibe el sector, la Unión Europea, el sector primario. Para que nos entendamos de la manera más clara posible, la Unión Europea está revisando su marco financiero presupuestario para los próximos años. Y está planteando una forma de financiar a los estados diferentes en la que de alguna manera le van a decir al Estado español, este dinero es el que le toca a usted, usted lo distribuye. Esto significa que desaparecen las líneas de financiación directas de la Unión Europea a una región ultraperiférica como es Canarias, son casi 4.000 millones de euros lo que recibes como región ultraperiférica vinculados al POSEI, que es una ayuda por la lejanía, por la insularidad, por esa condición de región ultraperiférica, y que hemos tenido siempre garantizadas las regiones ultraperiféricas una financiación directa de Europa. Si se plantea esta manera de financiar a los estados, pues tendremos que ver cómo los estados distribuyen lo que les toque, con qué prioridades y con qué cantidades. Y esto significa perder una garantía y unas ayudas que han colaborado a que el sector primario se haya sostenido durante estos años. Diputada, buenas tardes. Yo sí voy a ser abogada del diablo. Muy bien. No, pero porque yo quiero entender, porque yo he escuchado, por ejemplo, entrevistas en las que hablan de que efectivamente puede que esos países terceros, hablo del acuerdo de libre comercio del Mercosur, puede que esos países no tengan las mismas controles fitosanitarios o los mismos productos o no utilicen los mismos productos, pero si quieren entrar en la Unión Europea tienen que cumplir unos ciertos criterios de trazabilidad y demás, como que eso estaría garantizado, eso por una parte, y por otra, con lo que de abogado del diablo digo, hay quien plantea que nos beneficia más que nos perjudica ese acuerdo de libre comercio del Mercosur. Y lo voy a plantear ya... ¿Te refieres a nivel de todo el país? A nivel, sí, de Europa. Del conjunto. Y lo voy a expresar, sí, y es que me voy a ir a cómo estamos a nivel internacional. Si yo no me equivoco, la estrategia de la Unión Europea en estos precisos momentos pasa... A ver, tenemos una amenaza con Estados Unidos y el señor Donald Trump, que estamos a merced de los caprichos de un señor que ha iniciado una guerra comercial arancelaria y más cosas, con amenazas incluso de invadir Groenlandia.
La Unión Europea se ha visto que no tiene lo que tiene que tener para defenderse ante esa amenaza y ahora, por ejemplo, esta semana se ha cerrado un acuerdo de libre comercio con la India y está pendiente el acuerdo del Mercosur. ¿No nos beneficia más que nos perjudica tener socios comerciales y no poner todos los huevos en la misma cesta ni depender de lo mismo? ¿No está la Unión Europea tratando de protegerse y nosotros como región ultraperiférica, estratégica, que somos Canarias, también nos veríamos beneficiados en el conjunto? No lo sé. Hay sectores que se verían beneficiados, por supuestísimo. Yo hablaba el otro día con portuarios, en el caso del Puerto de la Luz y de Las Palmas, y a ellos les beneficia, porque esto significa un mayor tránsito de buques y una mayor entrada de mercancías. Hay otros sectores que evidentemente necesitan nuevos lugares a los que poder exportar en condiciones de rentabilidad y no depender de Estados Unidos. Lo que nosotros estamos planteando es lo que decías al principio. Tiene que haber una garantía de igual exigencia para unos productos que para otros, porque de otra manera es una competencia desleal, que no solo afecta al sector primario canario. Estamos viendo a los agricultores en casi toda Europa en la calle, porque estamos viendo explotaciones ganaderas que tienen mucho miedo de la entrada en enormes volúmenes de carnes de Paraguay, de Uruguay, de Argentina, de Brasil. De hecho ya entra, lo que pasa es que con unos aranceles. Con aranceles, que al desaparecer la van a hacer más barata. Claro. Y esto puede ir a por la soberanía alimentaria europea, al tener productos de calidad más baratos que los tuyos. ¿Por qué está en el Tribunal de Justicia Europea? Pues precisamente por esto, porque se entiende que el acuerdo tal y como está planteado hoy no tiene esa garantía de igual exigencia, de igual trazabilidad, de igual calidad, de iguales garantías. Y eso es lo que el Tribunal Europeo tendrá que decidir. Puede que no diga que el acuerdo es malo y que hay que tumbarlo, no, pero sí que diga que hay que corregir, hay que especificar o hay que delimitar por tipología de productos para proteger la producción europea, ya no solo la canaria. Bueno, si quieres cambiamos de tema. Bueno, a mí me parece muy interesante lo que está, porque es que nos jugamos el futuro de ahí, pero aunque también habría que hablar de Marruecos, porque Marruecos está haciendo lo mismo que hace Mercosur. O sea, Marruecos juega en un campo de fútbol europeo con medios adaptados a Marruecos, es decir, que no se le exigen los mismos controles fitosanitarios, ni las mismas normas de sanidad, etcétera, etcétera. Bueno, ayer mismo denunciaba el consejero del Gobierno Canario de Agricultura el tema del tomate, por ejemplo. Por ejemplo. Entonces, pero bueno, si quiere podemos hablar de cómo está la situación también de Marruecos, pero bueno, ya para pasar un poco a lo que es la más de actualidad. Bueno, pero si quiere aclarar lo de Marruecos. Bueno, ahí está trabajando a nivel europeo, porque esto, insisto, no solo afecta a Canarias, afecta también al resto de la Unión Europea y de los productores de hortalizas y de alimentos que Marruecos está exportando a Europa y que compiten con el producto europeo, lógicamente. Por eso se ha puesto unos máximos de cantidades a exportar y se trata de apoyar, subvencionar a los productos locales para que puedan llegar en igual situación. Es verdad que también hay una diferencia de calidad, que también el consumidor europeo elige, no tanto en ocasiones el precio, que es verdad que para la familia siempre el precio es el que va a mandar, pero que en otros niveles la gente distingue perfectamente un producto de calidad con una garantía sanitaria europea de un producto venido de Marruecos, pero es evidente que tampoco podemos cerrar a nuestros vecinos la posibilidad de exportar. Lo que hay es que poner condiciones, porque no podemos quejarnos de que la gente huya de esos países y luego cerrarles la posibilidad de poder tener tampoco dejarnos invadir empleo. Lo que sí hay que garantizar una competencia leal. Efectivamente. Me gustaría cambiar de asunto, Cristina, porque bueno, esto lo vas a explicar hoy, precisamente todo esto, y también el tema de esta nueva normativa del reglamento. Bueno, más que explicar, perdona, voy a escuchar porque también las quejas. La situación la conocen ellos mejor que nadie. No, de hecho, por eso se están movilizando y realmente lo que voy a hacer es escuchar y facilitar que
me utilicen como vía para trasladar al Gobierno de España iniciativas o reclamaciones respecto a la defensa de nuestro sector primario. No, lo decía también por el tema de pesca del reglamento que se ha aprobado, claro, que también afecta. El otro día teníamos aquí al presidente de la Cofradía de Pescadores de Arrecife y él comentaba que esto es un disparate, un dislate, porque es imposible, porque no se dan cuenta que estamos hablando de una flota artesanal pequeña, que no tiene medios y que si se le pone todos estos reglamentos ya están prácticamente por desaparecer, terminarían desapareciendo, decía él. Pero me gustaría simplemente una noticia de última hora que me imagino que habrás leído, te habrán comentado, y es que finalmente José Luis Ábalos ha decidido abandonar su acta de diputado. ¿Qué te parece? Bueno, era lo que de alguna manera se esperaba, ¿no? Una vez que ya el Congreso, la mesa del Congreso decidió quitarle los derechos que le asistían como diputado, incluida la retribución económica. Él no estaba cobrando, porque mucha gente cree que seguía cobrando. Él no estaba cobrando. El Congreso decidió que mientras estuviera en prisión no cabía abonarle su salario, con lo cual era esperado. Yo creo que ha tardado tanto porque probablemente en su estrategia judicial pensaba que le beneficiaba mantenerse como diputado y finalmente habrá decidido que no, y como además tampoco está recibiendo del Congreso ninguno de las parabienes, digamos, que como diputado le podían corresponder, ya ha decidido abandonar, con lo que el Partido Socialista recupera ese escaño y es importante que había para el perdido las ¿no? votaciones. Sí, bueno, un escaño más, un escaño menos no le resuelven el problema de tener que sumar con todos los socios para poder ganar una votación, porque seguimos hablando de la necesidad de llegar a 176. Pero con la abstención de Junts podrían sacar con los votos del resto, es decir, con la abstención de Junts sí podría sacar adelante con la abstención de Junts, al faltarle un voto, perdían la votación, claro. Y ahora con la abstención de Junts, siempre y cuando ninguno de los demás, cosa que en esta legislatura estamos viendo que no se puede garantizar nunca, falle, pueden sacar asuntos adelante, claro. Bueno, yo sí le quería preguntar, hablando de esto de los votos y de la aritmética política, y de ayer era cuando se llevaba que justo hablábamos en la radio y parece que me reitero, pero no, porque me gustaría, creo que ustedes desde Coalición Canaria sí votaron a favor del decreto ómnibus que contemplaba, por un lado, la revalorización de las pensiones y por el otro, el escudo social, un escudo social que según los partidos que han votado en contra, lo que hace es proteger la ocupación. Entonces, la pregunta sería, ¿Coalición Canaria está a favor de la ocupación? ¿Por qué votó a favor de este decreto ómnibus? Bueno, yo fui muy crítica en mi intervención y dejé claro que no estamos de acuerdo con esa prórroga para evitar los desahucios. Pero lo de ayer era una encrucijada muy complicada, porque votaras lo que votaras, ibas a molestar a mucha gente. Nosotros tuvimos que decidir entre a quién molestábamos, a los pensionistas, a los agentes forestales y medioambientales que llevaban ahí la medida que les permite jubilarse antes, porque no podemos tener gente en nuestros montes corriendo detrás del fuego con 63 años, a los autónomos, cuyas ayudas se recogían en el decreto de ayer también, a los afectados de los incendios y a los afectados de la DANA, cuya exención fiscal se recogía también en el decreto de ayer. Había muchas medidas muy importantes que afectaban a muchos colectivos. Solo los pensionistas, evidentemente, por ser más, son los que más han llamado la atención. Pero habían otros muchos colectivos afectados y estamos hablando de más de 10 millones de personas. Y por otro lado estaba el problema de la prórroga, que en este caso hay que diferenciar lo que es la ocupación de lo que es un inquilino moroso. Porque cuando es una ocupación, si el propietario tiene más de 10 viviendas, el desahucio no se detiene. No, perdón, el desahucio se detiene si el propietario es persona jurídica y tiene más de 10 viviendas. O sea que la ocupación vamos a separarla. Otra cuestión es el inquilino moroso. Y ahí nosotros decíamos en la intervención, yo lo dije con mucha claridad, que la ministra se ha comprometido a trabajar en medidas que puedan abordar esta situación del inquilino moroso. ¿Por qué? Porque estamos hablando en ocasiones de familias vulnerables y en ocasiones no. La inquiocupación, la conocida como inquiocupación. Estamos hablando, a mí no me gusta hablar de inquiocupación, porque meter a todas las familias que tienen problemas para pagar su alquiler en el mismo saco, en un momento en el que además no tienen a dónde ir porque no hay que alquilar, me parece injusto. Yo creo que hay ocupación y hay un inquilino moroso
que si es vulnerable y la administración no le puede dar una salida, la administración tiene que responder al propietario, porque lo que no puede ser es que el pequeño propietario pierda su vivienda y encima tenga que costear los suministros de quien vive en esa casa que no puedes recuperar. Ya, pero eso está pasando y no hay visas de que cambie. Estamos hablando de pequeños propietarios, para los que hay que establecer medidas diferentes a las que hay ahora. Porque el pequeño propietario, el que tiene una vivienda, dos, no puede tener la obligación de responder a lo que es competencia de la administración pública. Y para eso hay que establecer medidas que lo protejan. Cosa diferente es la ocupación, cosa diferente son los grandes tenedores de vivienda. Son los bancos, son los fondos buitres, son personas jurídicas, sociedades que se han hecho con bloques enteros. Eso es muy diferente. Entonces, creo que se están mezclando las cosas. Nosotros no estamos de acuerdo en que no se exceptúe de esa prórroga para desahuciar a gente que solo tiene una vivienda y que tiene ingresos limitados y que tiene derecho a recuperar su vivienda y que no tiene por qué pagar los suministros de otra persona. Pero no estamos de acuerdo con que grandes tenedores puedan expulsar a una familia, a una mujer que vive sola con hijos sin trabajo y los pongan a vivir debajo de un puente porque no hay vivienda. Nosotros tenemos una situación muy complicada y creemos que esto hay que estudiarlo de manera separada. Por eso yo critiqué y critico al Gobierno de España que metiera este asunto en un decreto que tenía tantas cosas positivas para tantos millones de personas. Y esto fue lo dije en la tribuna, nos puso en una posición el Gobierno de España endiablada, a los diputados y a las diputadas, absolutamente endiablada. ¿Y cree que en la que votaras lo que votaras, ibas a dañar a muchísimas personas. Y teníamos que decidir, no podíamos levantarnos y marcharnos y decir no votamos, teníamos que decidir. Y la decisión fue la de votar en favor de todas esas ayudas sociales y trabajar, perseguir al Ministerio para que adopte medidas para la protección del pequeño propietario. Que al final no salió adelante. Al final no salió adelante y han caído todas las ayudas planteadas para todos los colectivos que estamos hablando. Doña Cristina, me parece el planteamiento que hace Coalición Canaria me parece lo más razonable y lo más sensato. Pero de alguna manera ustedes están colaborando a la estrategia de Pedro Sánchez de hacerles pasar por el aro con un decreto que lo podía haber sacado de ahí, como le han pedido todos los partidos, la mayoría de los partidos, salvo los que gobiernan con él, porque aquí la explicación a todo esto es que a Pedro Sánchez le interesa tener contentos a sus socios y así él se puede mantener en el poder. Y de alguna manera Coalición Canaria le está comprando esa baza a Pedro Sánchez y le está dando oxígeno a Pedro Sánchez. Yo entiendo perfectamente la posición de Coalición Canaria. Aquí hay que ayudar a esas clases que son vulnerables y que se habían metido, pero es que de una forma muy ladina Pedro Sánchez lo ha juntado todo en beneficio particular y propio, y ustedes de alguna forma lo han vuelto a hacer, como han aprobado más de un presupuesto de Pedro Sánchez, cuando de alguna manera no hemos aprobado. No ha aprobado ninguno desde 2023. Llevamos 3 años sin presupuesto. Pero el anterior. En el anterior mandato. Porque vamos Entonces, a ver. o sea, cualquiera persona que le esté viendo dirá, bueno, pues tiene usted razón, pero ¿por qué no le han exigido a Pedro Sánchez que saque esa cuestión y que la parte de ahí para no politizar y para no favorecer a sus propios intereses? ¿No le parece que eso es un poco más sensato? Pero bueno, usted presupone que no se le ha pedido, se lo he pedido yo, pero se lo han pedido grupos que tienen más escaños. No, se lo pide, pero no le obliga, porque si votan en contra o se abstienen, le obligan. Pero vamos a ver, mi voto no es decisivo en ese escenario en el que tiene... No, tengo un solo escaño. Mi voto no podía cambiar el resultado. Junts ha votado en contra, pero imagínese usted que Junts... Sí, pero votando Junts en contra da igual el voto que yo haga. Si de mi voto dependiera... Hasta que los canarios no voten más Si de mi voto dependiera, o si Coalición Canaria tuviera más escaños y dependiera de nosotros que prosperara un decreto o no, entonces a lo mejor nos podíamos poner más chulos. Pero eso es un poco pero eso es la coartada que ustedes tienen. Porque pero la coartada no, es la realidad. Sí, no, porque es un peso más, es un contrapeso más. Al final los votos son contrapesos. En una Cámara los votos son contrapesos. Entonces, su decisión no es solo el valor que tiene de haber votado a favor, no, sino también el gesto. Porque si usted
se posiciona en contra de Pedro Sánchez, lo está arrinconando más. No, pero es que se está posicionando, y lo que estoy entendiendo yo es que se está posicionando a favor del mayor número, ayudar al mayor número de gente posible. Al final, he dicho desde el principio que comparto esa... Al final, vamos a ver, tenemos que ser realistas, nuestra posición es la que es y ojalá cambie en algún momento y tengamos más fuerza para condicionar. Pero en este momento no dependía nuestro voto ni que prosperara ni que decayera y teníamos que decidir nuestro voto a partir de a qué número de personas podíamos perjudicar. No, de nuestro voto no depende ni el futuro de Pedro Sánchez ni las estrategias de Pedro Sánchez. No es así. Podemos elegir, porque como hay tanta gente ahora que odia a Pedro Sánchez, pues a lo mejor políticamente alguien piensa que lo que conviene es tumbarlo todo, aunque perjudiques a la ciudadanía, aunque perjudiques a quien sea, para salir de esa foto. Y no negociar más, y no tener opciones para conseguir nada más. Ni el transporte gratuito, ni las ayudas de La Palma, ni poder negociar un decreto canario. Eso es otro tema porque iba por otro decreto diferente y lo podría haber metido en el mismo. Sí, pero si nosotros adoptamos la posición que usted dice de arrinconar y tumbarle, que mi voto no lo tumba, cualquier cosa que lleve el Partido Socialista, ¿cómo nos vamos a sentar luego a negociar? Cosa que interesa para Canarias. ¿Cómo voy a poder arañar medidas específicas en los decretos, en los proyectos de ley que contemplen nuestra realidad? También puede ser al revés, porque si usted utiliza en la situación su voto, en la que estamos, lo que sí tenemos o no, es que aprovechar para negociar bien, lo más que podamos y conseguir lo más que podamos mientras dure este gobierno, porque no tenemos margen para hacer otra cosa. está claro. Cristina, y lo que aquí hemos hablado muchas veces, efectivamente una sola diputada poco puede hacer, y en este caso la aritmética dice que una diputada como la de Coalición Canaria mucho hace con poder conseguir y arañar a veces algunas cosas positivas para Canarias. Pero ¿por qué solo hay una diputada? Llegamos a tener hasta dos, pero hace poco dos, pero llegamos a tener hasta 4. De Coalición Canaria. De Coalición Canaria. Porque hay más diputados canarios. No, hay más diputados, pero de obediencia canaria me refiero. Bueno, yo creo que tenemos un problema cuando llegan las elecciones generales, porque si sacáramos los mismos votos en las generales que sacamos en las elecciones autonómicas, cuando votamos a los cabildos, al gobierno canario, a los ayuntamientos, tendríamos el grupo. Pero cuando llegan las generales, el bombardeo de las televisiones nacionales, de las radios nacionales, el mensaje tan potente que entra cada día en todos los hogares hace que la gente vea una foto blanco o negro, azul o rojo. ¿Qué hago para que este sea el presidente o qué hago para que este no lo sea? Y se olvidan de que lo que están eligiendo, lo que ponen sus papeletas son los nombres de mujeres y de hombres de Canarias a los que van a mandar a Madrid a defender sus intereses. Pero no porque lo diga yo, porque lo dicen ellos cuando pisan los escenarios, en todos los mítines, en todas las campañas y les piden el voto a la gente para ese partido que toma las decisiones en Madrid, que establece las prioridades en Madrid, que está en lo que quiere el jefe de Madrid. Y como nos olvidamos de que lo importante que estamos eligiendo en las generales son las mujeres y los hombres canarios que vamos a mandar a sentarse en el Congreso a defender nuestros intereses, nos encontramos con un resultado que no se corresponde en nada al que tenemos cuando hablamos de administraciones locales. Y tenemos que hacer mucha pedagogía para que esto no nos vuelva a pasar, para que no volvamos a perder la perspectiva y pensemos que un 4,6% de la población, si votaran todos, que la abstención es muy importante. A lo mejor estamos hablando de un 2% de votos de todo el Estado. No va a decidir quién vive en la Moncloa. Pero lo que sí se va a decidir aquí son los 15 hombres y mujeres que van a ir allí a defender Canarias. Y eso es lo que hay que pensarse. Diputada, nos tenemos que ir ya, pero me gustaría también, porque hay un tema que afecta a Canarias directamente, que es el tema que se ha llevado, en este caso por un Real Decreto, que fue la regularización extraordinaria de los inmigrantes residentes de alguna manera en España. Creo que todavía no se sabe mucho, pero bueno, se ha dicho que tiene que estar como mínimo 5 meses. Va a ser realmente una regularización para que puedan trabajar, residencia y trabajo.
Pero realmente la gente lo que ha criticado, he leído gente de Coalición Canaria, es que se llevara por Real Decreto y no se llevara al Congreso. ¿No creo que hubiera sido mejor llevar al Congreso, mejorar ese futuro plan? Por supuesto, pero es igual que lo que estábamos hablando ahora del decreto. Se están utilizando estrategias para tratar de sacar adelante las cosas a sabiendas de que no tienen el apoyo mayoritario. Y por eso, para sacar un decreto, para sacar algo que sabes que no tienes el apoyo mayoritario, lo metes en un decreto con cosas que son pero importantísimas. Pero la regularización, ¿no cree que la regularización no saldría adelante? Pues prácticamente pero todo... si se registró una proposición de ley para la regularización hace un año o más, que fue votada por todos y todas los diputados de la Cámara, salvo Vox, para regularizar la situación de las personas que están aquí con nosotros, que están aquí, que están en la economía sumergida porque no pueden tener un contrato de trabajo, que están metiéndose a vivir en sitios de aquella manera sin contrato, que no sabemos ni quiénes son ni cuántos son, que no pueden pagar sus impuestos y cotizar a la seguridad social como cualquiera de nosotros y que tienen que contribuir también. Viendo a los empresarios que dicen que no encuentran gente para trabajar porque no les pueden hacer contratos a aquellos que quieren trabajar. Eso hay que arreglarlo de alguna manera porque están aquí y están conviviendo con nosotros. Y tenemos que saber cuántos, quiénes, que tengan un permiso de trabajo. Estamos hablando de una residencia temporal por un año, que luego tendrán que renovar y tendrán que probar que efectivamente que tienen el empleo y que están en una situación de arraigo. No es nacionalidad. Han dicho, no, esto es para que voten. No pueden votar salvo al ayuntamiento. No, circularán por toda Europa, qué peligro. No pueden circular por toda Europa porque no tienen la nacionalidad. Solo tienen un permiso de residencia temporal para un lugar. Pero eso no, con eso no pueden viajar por toda Europa porque no tienen documentos que les permitan transitar. Se pedirá también un antecedente de penales. ¿Qué es lo que me preocupa a mí? Primero, que no haya ido como tenía que ir proyecto de ley por el Congreso y que todos hubiéramos podido enmendar, trabajar la ley, ver la situación. Dos, que se haga sin dimensionar las oficinas de extranjería y los cuerpos de Policía Nacional responsables de la tramitación de esta documentación. Porque hay 6 meses para hacerlo. Esto se acaba en junio del 26. Tienen 6 meses para hacerlo. Tal y como están hoy nuestras oficinas de extranjería, tal y como están nuestros cuerpos de Policía Nacional, yo no sé si van a poder responder a eso antes de junio del 26. Es que, claro, ya los sindicatos policiales están quejando. Pero aparte del incremento del volumen de trabajo en extranjería, que es lo que se han quejado los sindicatos policiales, claro. Leía un titular, lo nombraba en la primera parte del programa y lo nombro ahora también porque creo que es relevante. El diario ABC hablaba esta mañana de que no son 500.000 personas, 500.000 podrían ser las que están en España ahora mismo y que podrían regularizar no se sabe exactamente, pero bueno. Pero hablan de la reagrupación familiar, lo que elevaría el número de personas a 2 millones. Yo no sé si 2 millones es mucho o es poco. Lo que sí sé es que son 2 millones más para unos recursos, unos servicios públicos que ya están muy tensionados en todo el territorio español. Transporte, lo que sea. O sea, quiero decir, el gobierno contempla medidas o si hubiese pasado por el Congreso, los grupos a lo mejor hubiesen podido aportar algo más de, vale, pues el Estado tendrá que garantizar esto aquí, esto allá, no sé. Oye, hay que afinar algunas cosas. Por ejemplo, si hay muchas dudas, si tú tienes un año de permiso de residencia temporal, ¿puedes aludir al arraigo para traerte a tu familia? Claro. Puede que no. Tú no estás adquiriendo la nacionalidad ni estás adquiriendo una residencia permanente para poder apelar al arraigo y traerte a nadie. Si la adquieres definitivamente en el futuro, sí podrás tirar de arraigo, pero yo tengo dudas de que con un permiso de residencia transitorio para que puedas trabajar, tú puedas traerte a nadie. Es que esto se ha explicado tan mal que parece que a quien único beneficia es a la ultraderecha. ¿No cree usted eso? Es que bueno, sacan el fantasma de siempre a la calle a pasear, para que lo que hay que hacer es echarlos, ¿no? Lo que hay que hacer es no solo no dejarles entrar, sino deportarlos. Y bueno, yo creo que la gente tiene que darse cuenta de cuál es el mensaje de unos y de otros, cuál es el fantasma que sacan siempre para meterle el miedo a la gente en el cuerpo y qué es lo que se puede hacer acorde a la ley y qué es lo que son fuegos de artificio. Que el PSOE y Vox saquen el mismo fantasma a pasear tiene tela, ¿eh? Porque utilizan el mismo. Lo que pasa es que cada uno en su conveniencia. Bueno,
Hoy si no me equivoco, creo que es a las 7:30 en el complejo agroindustrial de Teguise pueden asistir todos aquellos agricultores, pescadores y también ganaderos que estén interesados en fin, vamos a decirle, comunicar a Cristina Valido y también al senador Pedro Sanginés en este caso, digamos, protesta o quejas de lo que puede ocurrir si se aprueban una serie de reglamentos de la Unión Europea. Cristina, muchas gracias por estar aquí. Gracias a ustedes, encantada, y espero que no pase tanto la próxima vez. ¿Sí? Hacía mucho tiempo. A ver si es verdad. Hacía mucho tiempo ya que no venía. Sí, mucho tiempo, mucho tiempo. Muy bien. Y es verdad que Ana Orama, que fue a la persona que tú sustituiste, de alguna manera, también venía, pero siempre venía 2 o 3 veces al año, porque nosotros le decíamos por lo menos una vez al año. Muchas gracias. Cuando quieran, aquí estaremos. Gracias. Carlos, gracias, nos vemos también. A Cristina Valido la tienes que traer, la tienes que sacar cuando vaya a nevar en Madrid, le dices, vente para Lanzarote, vente para que te escapas de la nieve. No, pero, hace falta, pero yo no sé si es con el cambio climático o qué, pero la verdad es que Lanzarote, y ya lo verás cuando vayas a Teguise, no lo habrás visto nunca en tu vida tan verde como está. Todas las islas están muy verditas. Pues sí, mañana no es una amenaza, pero a la misma hora aquí. Buenas tardes.